en diabetes y también está con nosotros el educador en diabetes Héctor Infanzón para esta sesión de caso clínico. Y bueno, vamos a estar muy pendientes del chat por si hay alguna pregunta. Con todo gusto la vamos respondiendo a lo largo de la presentación del caso y pues pretende que sea un poco interactivo, o sea que no nada más nosotros lo estemos guiando, sino que también ustedes puedan participar y se puedan enriquecer con sus dudas. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con un breve resumen de la clase que se subió en la plataforma. No sé si todos ya la pudieron revisar. Y bueno, empezamos que todo paciente con diabetes va a tener un pie en riesgo, independientemente de si tiene un día con el diagnóstico, porque sabemos que el diagnóstico a veces puede ser tardío. Y bueno, ya si el paciente presenta alguna alteración actual, llámese alteración a la sensibilidad, alguna enfermedad vascular, el tener alguna úlcera presente o alguna alteración de la forma del pie, esto pues va a aumentar el riesgo aún más de sus pies, ya sea de alguna nueva úlcera o de alguna amputación. Entonces, pues hay que recordar que la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda que todo paciente con diabetes debe de tener una evaluación integral de sus pies una vez al año. Y bueno, ya en cada visita tener una revisión que puede ser un poco más general. Ahorita vamos a platicar qué debe de incluir esta revisión integral. Esta revisión integral, pues básicamente son 5 componentes generales importantes. Uno de ellos es la inspección de piel, como ya lo pudieron ver en la presentación. Ahí viene qué es lo que vamos a revisar en la piel o en la cuestión dermatológica del pie del paciente. Por otro lado, pues también vamos a evaluar los pulsos del pie del paciente o de los pies del paciente. Y es importante también evaluar la sensibilidad del paciente, ya sea con la prueba del diapasón y el monofilamento, idealmente las dos. Identificar alteraciones musculoesqueléticas o alguna limitación articular del paciente. Y pues por último, pero no menos importante, educación para el autocuidado de los pies del paciente. Entonces, para nuestro caso clínico del día de hoy, pues vamos a presentar la ficha técnica del paciente, vamos a ver su examen integral que se le realizó y bueno, a partir del examen pues es importante hacer un análisis para realizar el diagnóstico y con ello llevar un plan de acción para este paciente. Bueno, nuestro paciente es un paciente masculino con 65 años de edad y con un diagnóstico de diabetes desde hace 7 años. Acude a consulta de seguimiento anual y él refirió que durante el año no tuvo ninguna revisión de sus pies. Presenta una lesión en el primer dedo derecho desde hace 15 días, lo cual lo atribuye al uso constante de guaraches y caminar mucho. Y en general de su educación o cuidado de pies, refiere que de 3 a 4 días a la semana se revisa y se lava sus pies cada tercer día, no de forma diaria. Y bueno, en cuanto al examen integral anual que se le realizó, este paciente en cuanto a la cuestión vascular, se le encuentran pulsos tibiales en ambos pies no compresibles al realizar la medición de índice tobillo-brazo. Por otro lado, en la valoración neurológica, al realizar el monofilamento, está presente. Sin embargo, al realizar la sensibilidad a la vibración, encontramos que está disminuida, ya que siente 7 segundos en el pie derecho y 5 segundos en el pie izquierdo, y por lo regular lo normal sería, no sé si recuerden, 8 o más segundos en cada pie. En cuanto a la valoración dermatológica, encontramos que el paciente tiene hiperkeratosis en las cabezas de los metatarsianos de los 2 pies. Tiene la lesión en el primer dedo derecho con una medición de 10 a 5 por 5 milímetros, que adelante vamos a mostrar las imágenes donde vienen estas alteraciones. Y en cuanto a la valoración musculoesquelética, pues encontramos que presenta dedos en garra en ambos pies. Aquí nada más para hacer un breve recuento. Recordemos que para hacer una valoración vascular, bueno, para hacer toda esta evaluación, las herramientas fundamentales van a ser nuestras manos, un par de guantes,
En cuestión de la valoración vascular, lo que vamos a hacer es palpar pulsos y si tenemos disponible un Doppler vascular y un baumanómetro, esa va a ser la herramienta que nos va a servir para hacer esta valoración, ¿de acuerdo? Y vamos a, bueno, ya les pusimos en la presentación, en el resumen, cuáles son los puntos de corte. Para la valoración neurológica tenemos dos instrumentos, el monofilamento, y evaluamos 10 sitios anatómicos para considerarlo como presente. Recuerden que es por lo menos que el paciente perciba en 5 puntos anatómicos el monofilamento. Y del diapasón, como decía mi compañera Francis, que por lo menos perciba 8 segundos el paciente. Para la evaluación dermatológica y musculoesquelética es básicamente con la exploración física. Y bueno, aquí podemos ver las imágenes generales del paciente. Vemos en la primera la hiperkeratosis en la zona de los metatarsianos y pues pusimos de varios ángulos la lesión que presenta el paciente en los dedos. Entonces, pues eso es como lo más relevante de lo que acabamos de platicar y pues eso nos da la pauta de qué trabajar con este paciente. Entonces, pues vamos a enlistar como las actividades de autocuidado que realiza, porque es importante siempre preguntarle qué es lo que él hace, porque bueno, la base de la prevención de lesiones de los pies o de alguna complicación en pies, pues es la educación en diabetes. Entonces, al preguntar, pues ya nos había mencionado que usa calzado descubierto, lo cual hay que recordar que es de riesgo porque pues al tener descubierto el pie pues es mucho más fácil que pueda haber alguna lesión o si hay algún golpe pues la lesión es mucho más grave que si traemos algún calzado cerrado. Por otro lado, pues no tiene todavía el hábito de revisar sus pies diariamente, por lo cual pues no se dio cuenta de la lesión hasta días después de haberla presentado, lo que lo pudo haber hecho más grave, o sea, pudo haber sido una lesión pequeña, posteriormente pues se fue agravando y pues su higiene no es muy buena, ya que pues él refería que no se baña todos los días, entonces si se baña cada tercer día, pues los otros días no está lavando los pies, como debería de ser la recomendación general. Sus uñas no las corta de forma adecuada, ya que usa tijeras y pues eso puede tener mayor riesgo para lesionarse. Para su higiene, él menciona que usa piedra pómez para quitar la hiperkeratosis, que eso pues no es recomendable porque puede dañar el tejido periférico o puede llevar a otra lesión. Ya como pudieron ver en la presentación, se utilizan otros métodos para la eliminación de hiperkeratosis. Y por otro lado, pues aplica crema solamente de 3 a 4 veces por mes. Pues este paciente no tenía como ese hábito, nunca había usado crema en su vida, por eso le parecía como innecesario o no lo veía tan necesario, pero pues vemos que su hiperkeratosis también puede estar influenciada por la resequedad que tiene su piel y al usar calzado abierto pues aumenta esa resequedad y pues los puntos de apoyo que vemos en la zona de metatarsiano pues está generando que esta hiperkeratosis pues no se quite, a pesar de que busca como algunas estrategias como usar piedra pómez, que no son las más adecuadas, pero pues no se ha resuelto la causa, que ahorita vamos a platicar cuál podría ser la causa principal, además de la resequedad. Bueno, vamos a proceder con algunos puntos. Bueno, uno de los puntos que consideramos fundamentales para este paciente es de que pues presenta el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y bueno, ¿cómo se llegó a este diagnóstico? Pues básicamente al realizar la exploración física y realizar el ITB, al ver que sus pulsos no están compresibles, pues ahí ya nos está diciendo que su circulación arterial pues no es la adecuada. Entonces, pues sabemos que esto puede jugar un papel importante para la cicatrización, ¿no? de la lesión del paciente o del riesgo a que tenga úlceras el paciente. Número 2, pues hay que hacer del conocimiento al paciente que también tiene el diagnóstico de neuropatía sensitiva distal. Esto pues lo encontramos con la prueba del diapasón. A pesar de que el monofilamento sí lo sintió, pues ya vemos que hay daño neuronal.
al realizar la prueba de vibración. Entonces, esto también pues nos lleva a riesgo de que si tengo una lesión, pues no la perciba igual de grave y que a lo mejor no esté sintiendo. Si no se revisa, pues retrasa el que él se dé cuenta de las lesiones. Y bueno, número 3, pues la úlcera, ¿no? Que es algo que hay que hacerle ver al paciente que puede aumentar su riesgo de amputación. Entonces hay que darle prioridad a este punto para que lleve los cuidados pertinentes y pues esto quizá nos va a dar la pauta de cada cuánto tengo que revisar a mi paciente. Si recuerdan en la presentación, viene que de acuerdo a los diagnósticos realizados de la valoración integral, es la frecuencia de revisión que yo tengo que llevar con mi paciente. Si el paciente pues tiene diabetes pero no tiene alguna alteración actual, quizá lo puedo revisar de forma anual. Si el paciente tiene alguna otra condición como neuropatía o enfermedad arterial periférica, quizá varía. Si tiene neuropatía cada 6 meses, si tiene enfermedad arterial periférica, lo recomendable sería pues estarlo revisando cada 3 meses porque pues ya sabemos que esto aumenta el riesgo de úlcera y amputación. Y pues en este caso pues presenta estas dos que acabo de mencionar, pero al tener úlcera pues la revisión varía, ¿no? Puede ser de 1 a 3 meses. Entonces, ustedes cada cuánto citarían a este paciente, al mes, a los 3 meses, está como un poco largo el rango, pero pues eso queda a criterio y viendo como todas las características del paciente. Y bueno, también algo importante a considerar es que el nivel de autocuidado del paciente actualmente es bajo, entonces eso nos puede dar la pauta para que quizá lo cite más frecuente. Si sabemos que es un paciente que revisa sus pies diario, tiene buena higiene, a lo mejor pues no es tan necesario al mes, pero pues al ser de autocuidado bajo, pues hay que tomarlo en consideración de la frecuencia. Creo que hay una... La siguiente a tratar, pues es lo que les platicaba hace un momento de acuerdo a la IWGDF, pues esta nos establece cada cuánto evaluar a nuestro paciente de acuerdo a la evaluación actual. Entonces, si no tiene ningún riesgo puede ser de forma anual, pero sabemos que este paciente pues trae varias problemáticas y entre ellas pues tiene una úlcera en su dedo, lo cual pues puede ser de 1 a cada 3 meses, pero bueno, dada a la cuestión de que tiene baja educación en diabetes y en el cuidado de los pies, luego vamos a citar al mes. Y bueno, mientras tanto, ¿cuál va a ser el plan de acción con nuestros pacientes? Pues número 1, ver qué tratamiento requiere para la úlcera actual, que bueno, en este caso sí se le va a dar un antibiótico y de acuerdo a la cuestión de enfermedad arterial periférica creemos necesario que tenga una evaluación por un cirujano vascular o algún angiólogo para que él determine si requiere algún otro tratamiento, algún otro tipo de estudio o revascularización para que sea adecuada la cicatrización de la úlcera. Por otro lado, durante la consulta, pues vamos a darle mucho peso a la educación de autocuidado de los pies. Vamos a reforzar la importancia de la higiene de pies y sobre todo por la herida. Si el paciente continúa con poca higiene de pies, pues puede no resolverse la infección. Y por otro lado, insistir en que use calzado cerrado para evitar que se lesione. Sí hay que ser muy incisivos el tipo de calzado, porque pues, si el calzado es justo o presiona también la lesión, también eso puede complicar la cicatrización de la herida. Y sobre todo la revisión diaria. Incluso en estos pacientes podemos insistir que haya 2 revisiones al día. Puede ser en la mañana y en la noche, para que estén pendientes de cualquier dato de alarma que pues ya también en educación
se trata de ver cuáles son los datos de alarma, que el paciente identifique cuáles son estos datos de alarma que requieren quizá que vaya a urgencia o alguna revisión extratemporal de la que nosotros hagamos y lo vamos a revisar al mes, por ejemplo. Y pues en general sería eso. De las otras cuestiones de educación también es importante hacerle saber que el corte de uñas que está realizando pues también lo puede poner en riesgo de que vuelva a lesionarse o que agrave la lesión. Entonces quizá en este paciente sería muy bueno recomendarle solamente limar las uñas. ¿Por qué? Porque si muchos pacientes dicen, no, que cuando uso corta uñas no me sale o me sale curvo el corte y pues sabemos que debe de ser un poco más cuadradito. Y pues se le facilitaba con tijeras, pero también otra opción como más segura sería solamente limar las uñas al ras del dedito, no, o sea, no tiene que ser muy corta, pero sí mantenerlas como en un largo apropiado. Aquí Jorge nos pregunta que si realmente nosotros como profesionales de la salud tenemos que enviar al paciente ya con el índice tobillo-brazo pues valorado y con la escala de Wi-Fi clasificada al angiólogo o al cirujano vascular. Depende, aquí va a depender de los instrumentos con los que contemos. Hace un momento les comentaba que si realmente tenemos la facilidad de tener un baumanómetro y un ultrasonido Doppler y podemos tomar la medición de índice tobillo-brazo y de acuerdo a la clasificación que utilicemos, podemos sugerir que el paciente tiene un grado de enfermedad arterial periférica, lo referimos al cirujano vascular y ellos ya harán una evaluación mucho más completa y podrán utilizar la escala Wi-Fi. Nosotros la escala que les mostramos no es tanto sobre lesiones, sino más bien sobre la clase o el riesgo que tiene el paciente para desarrollar úlceras y amputaciones y que establece la temporalidad de estas evaluaciones integrales que vimos. Sí, realmente, por ejemplo, nosotros se podría decir que somos como el primer contacto donde hacemos la evaluación integral y no realizamos la clasificación de acuerdo a la escala Wi-Fi, eso sí lo haría el angiólogo, pero bueno, igual, pues como dice mi compañero, depende de las posibilidades que tenemos, no en todos los lugares tienen algún angiólogo, entonces quizá si no tenemos un angiólogo, puede ser que me capacite para hacer la escala Wi-Fi y dependiendo del riesgo o el resultado que me dé, pues ya ver si lo refiero al angiólogo o también si lo veo de forma mensual, ver cómo va el progreso de esa lesión. Si no está siendo adecuada, pues quizá ahí sí buscar de este equipo multidisciplinario, que en este caso sería pues la atención de un angiólogo. Y bueno, entonces recordemos que las medidas eficaces para el paciente pues son, además de la educación, pues podemos realizar ciertos como procedimientos durante la consulta. Uno de ellos puede ser el desbridamiento de la hiperkeratosis del paciente. Nosotros regularmente también dejamos alguna crema con urea para que el paciente en su casa esté poniendo todos los días y la hiperkeratosis esté disminuyendo y también quitemos como el riesgo que puede haber de ulceración en la parte de antepié, que vimos que ahí es donde tiene principalmente la hiperkeratosis. Pero bueno, también es importante identificar la causa, que en este paciente la causa principal de la hiperkeratosis es el hecho de que tiene dedos en garra, o sea, su presión, su distribución del peso del pie está haciendo carga IMC, sino más bien tiene que ver con la forma del pie. Y aunque yo esté desviando la hiperkeratosis o esté dejando algún queratolítico, pues esa hiperkeratosis no se va a resolver si no resolvemos la causa, por lo cual creemos muy importante que el paciente use alguna plantilla de descarga, idealmente pues que sea una plantilla a molde de su pie. Los materiales que pusimos en la presentación tiene que ser un material flexible, o sea, no puede ser un material duro porque va a aumentar el riesgo a lesionarse o a ulcerarse. Y pues aquí también entra la educación, o sea, si nosotros no le explicamos por qué el paciente necesita la plantilla, se va a ver afectado el apego, a lo mejor no va a seguir la recomendación. Y pues
también el tratamiento multidisciplinario, porque bueno, hay que ver cómo está el control metabólico del paciente, porque quizás si tiene una hemoglobina elevada o algún otro tipo de descontrol, pues también va a complicar la cicatrización de la úlcera. Y pues el tratamiento oportuno, pues es lo que va a permitir que esta úlcera esté cicatrizando en forma adecuada. Y bueno, esta frase de reducción de las úlceras y amputaciones por pie diabético en México es una acción factible. Creemos que es muy importante que, pues como profesionales de la salud, nos responsabilicemos de las acciones que tenemos que llevar para la atención y la educación para que el paciente lleve su autocuidado, porque bueno, quizás si el paciente hubiera tenido un buen nivel de educación, hubiera acudido de forma un poco más oportuna de la lesión. Entonces, pues sí es importante ver cuáles son las acciones que yo puedo implementar en mi campo de trabajo, porque sabemos que pues varían mucho las poblaciones, varían mucho las herramientas que tenemos para realizar la evaluación integral. Sin embargo, es importante determinar qué es lo que yo puedo hacer, quizá juntarme con un equipo, o sea, no solamente yo como médico o yo como profesional, sino quizás si tengo al alcance alguna persona de enfermería, alguna persona, algún educador en diabetes, algún nutriólogo, todos pueden participar en el proceso de educación en diabetes, que esto pues realmente no tiene precio, o sea, dar una plática de educación, de concientización de cuáles son los cuidados que hay que realizar, realmente puede ser muy económica y puede ser aplicable en todas las poblaciones. Y quizás hacer como alguna campaña en nuestra población de revisión de pies para hacer lo mínimo indispensable de la evaluación de pies de los pacientes y podamos estratificar qué riesgo tienen y quizá pues ver a los pacientes que tienen más riesgo para hacer la revisión más frecuente y prevenir que lleguen a tener alguna úlcera o alguna amputación. Y, por ejemplo, aquí nos gustaría escucharlos leerlos, que nos compartas, por ejemplo, Lidia, y si alguien más quiere complementar en el chat, ¿qué porcentaje de pacientes con diabetes tienen una revisión de pies en México? ¿Qué han leído, qué han escuchado? Y esto justamente como para contextualizarlos un poco más en el problema de esta complicación por diabetes. Sí, creo que es muy importante esta pregunta porque realmente nosotros en el servicio de cuidado de pies, cada vez que revisamos a un paciente le preguntamos si ya tuvo alguna revisión o alguna evaluación de sus pies y pues es impresionante cómo la mayoría de los pacientes mencionan que nunca han tenido una revisión, algunos pues desconocen por qué. En general sí tienen como idea de que puede haber pie diabético, pero desconocen el por qué puede haber, cuáles son las causas, cuáles son los cuidados que pueden tener. Entonces, bueno, Miguel nos dice que el 30% tiene una revisión de pies. Es muy, muy positivo ese porcentaje, realmente estamos un poco más abajo. Los reportes de las encuestas nacionales de salud hasta el 2016 nos reportaban una revisión del 20.9% de revisión de pies, ¿no? Entonces, no estamos hablando de las evaluaciones integrales que son las que vimos ahorita en el caso clínico, solamente revisión del pie del paciente. Y la revisión, les decía, nada más es exploración física y de forma muy puntual o lo mínimo indispensable que pudiéramos hacer nosotros en la consulta, que de pronto entendemos que lo asistencial está muy cargado, es nada más ver los espacios interdigitales del pie, buscar zonas de hiperkeratosis, y ya Francis mencionaba por qué es importante hacer esto, palpar el pulso pedial y ver cómo está el calzado del paciente, ¿no? Y les comparto un criterio de atención, de calidad en la atención en pacientes con diabetes, es que el 80% de nuestros pacientes tengan una revisión de pie. Entonces, esa es una de las reflexiones que nos gustaría compartirles a ustedes, que realmente empecemos a cuestionarnos qué podemos hacer para cambiar
estas estadísticas o esta situación con nuestros pacientes. La otra pregunta, igual un poco para resumir, ¿ustedes qué instrumentos consideran que necesitan para hacer esta evaluación o esta valoración integral? Si tuvieran que resumir o si tuvieran que ya tener el material en su consultorio, ¿qué dirían que es lo mínimo indispensable? Y aquí pido la participación en el chat de Fer Rodríguez o de Fernando Faguaga para poder también, o si alguien quiere complementar, adelante. Sí, justamente creo que ahí todos coincidimos, en que tenemos mínimo indispensable, monofilamento y un diapasón, ¿no? Por supuesto, como dice Miguel, guantes, martillo de reflejos, si bien no lo incluimos como parte de la exploración, también se pueden tomar los reflejos, el rotuliano, el popitlio, esos son como los principales, entonces también pueden ser adicionales, pero por guía lo oficial es monofilamento y el monofilamento tiene que ser de 10 gramos y el diapasón idealmente de 128 Hz. Sí, que realmente son herramientas muy económicas. De lo que nosotros hemos podido ver en los últimos años, más o menos oscila el precio del monofilamento en 60 pesos y el diapasón más o menos como 200 pesos. O sea, sí son muy económicos. Y siempre y cuando, bueno, pregunta aquí que si sirve el diapasón que usan para afinar instrumentos, siempre y cuando sea de 128 Hz. Sí es útil, pero hay algunas como variaciones de los que se usan para afinar, entonces sí, siempre ver que sea 128 Hz. Y bueno, como les digo, es muy económico y realmente tienen una duración de vida largo. Un monofilamento puede durarte mucho siempre y cuando estemos cambiando, cuando ya vemos que el filamento está como doblado. Lo podemos cambiar más o menos nosotros cada 2 meses, lo estamos cambiando porque se va desgastando. No es necesario cambiar el filamento por paciente, lo podemos desinfectar con un poco de alcohol y podemos usar el mismo con muchos pacientes. Y pues el diapasón también puede durar muchísimo, o sea, a nosotros nos ha durado 1 año, 2 años, dependiendo también del cuidado que tengamos con ellos y del uso de cuántos pacientes revisamos. Pero bueno, sí, a veces sí es un poquito difícil de conseguir, sobre todo el monofilamento, pero en algunas tiendas como de productos de tecnologías médicas, ahí los podemos conseguir. Aquí ahorita de inicio le vamos a pedir a Viviana o a Ana Karen y a Gaby que participen con esta otra pregunta que ya hace un ratito ya les dimos una respuesta inicial, pero atendiendo pie diabético como tal, la responsabilidad es de todos. Sin embargo, ¿con qué otros profesionales de la salud podemos trabajar de forma multidisciplinaria y en qué casos en específico? No, hace ratito creo que preguntaba Miguel, si no me equivoco, sobre el angiólogo, perdón, Jorge, sobre la evaluación por angiología. Esa es una. Realmente, si nosotros estamos identificando problemas con los pulsos pedios, tibiales o enfermedad arterial periférica o algún grado de insuficiencia venosa, pues el angiólogo, el cirujano vascular va a ser el ideal, ¿no? Endocrinología, por supuesto, y cirugía vascular, justo lo que estamos platicando. ¿Con quién más consideran que debemos trabajar para pie diabético? Excelente. Nada más para complementar la pregunta de hace un rato sobre con qué otros profesionales deberíamos de trabajar para tratar el pie diabético. Principalmente ahí estamos hablando, por ejemplo, de los dermatólogos, cuando hay lesiones ya en la piel o en las uñas que tienen largo tiempo de evolución y necesitamos un tratamiento un poquito más personalizado. En esos casos se recomienda al 100% o callosidades que ya tengan más, también más características, ¿no? Con los podólogos también podemos llegar a trabajar, sobre todo si el paciente tiene un corte inadecuado de uñas, como para ir corrigiendo esta situación. También pues es muy importante recalcar que tienen que ser podólogos certificados porque bueno, sí nos hemos topado con ciertas problemáticas con algunos podólogos que realizan procedimientos inadecuados, entonces
Igual hay asociaciones que certifican podólogos, entonces podemos buscar de esa lista de profesionales. Y bueno, también ahí en la cuestión de onicocriptosis o pacientes que tienen uñas en teja, ya trabajamos un poco más directo con los dermatólogos, que ellos se encargan de hacer procedimientos como las matricectomías, que bueno, esa es como ya la referencia cuando, a pesar de que el paciente trata de cortarse bien las uñas, de que el podólogo le ayuda momentáneamente, si ya es una deformidad de uñas, sí sería importante referir para una matricectomía, pero con un dermatólogo. Y bueno, hay instituciones de gobierno que también cuentan con este servicio para que el paciente no tenga que acudir de forma privada, que sabemos que es mucho más caro y complicado para algunos. Y por otro lado, también en ocasiones trabajamos con algunos ortopedistas o algunos ortesistas que se encargan de hacer plantillas. Aquí en Ciudad de México también podemos trabajar con ingenieros biomédicos especialistas en uso de descargas o plantillas para úlceras. Entonces también ver algún equipo de trabajo en donde yo esté prestando mis servicios, por ejemplo, si hay algún ortesista, pues trabajar con él para que haga las recomendaciones adecuadas o las modificaciones adecuadas en las descargas. Y bueno, en general serían esos los profesionales con los que podemos trabajar, pero pues sí es como desde antes ver con quién puedo contar y en mi comunidad o en lugar de trabajo en mi ciudad para que yo pueda referir al paciente, porque a veces solo nos quedamos con, pues tiene que ir a hacerse plantillas, pero no le damos opciones o no sabemos a dónde mandarlo, entonces buscar esas opciones para pues reducir esa barrera del paciente. Y bueno, también nos gustaría que nos dijeran cuáles son las características adecuadas del calzado, qué tipo de zapato hay que recomendar para reforzar esta parte que también es fundamental. Alguien que guste participar por el chat o por micrófono. ¿Qué características de calzado debemos de recomendar? Por ejemplo, está por aquí Lidia Michel, que nos pueda compartir cuáles consideran que son las características de un calzado adecuado. O por ejemplo, Diana López, que nos pudiera compartir. O bien también si alguien quiere complementar la respuesta, estamos pendientes. Fer Rodríguez dice que no sean muy ajustados, eso es cierto. Tiene que ser, ok, que no tenga bordes, sin costuras, zapatos para diabético, que tenga buena plantilla. Vamos viendo punto por punto. Que no sean ajustados, sí tienen que tener una horma ancha y sobre todo la punta debe de ser de cuadrada redonda, justamente como dice aquí Juan José, ¿no? Delantera ancha, sobre todo para que permita la movilidad adecuada de los dedos y que no haya ningún tipo de trauma por el zapato. Que no sean muy ajustados, sin costuras, justamente para evitar que el paciente tenga alguna lesión por el roce constante. Que tenga muy buena plantilla, sí, definitivamente. Sin embargo, no todos los zapatos tienen una plantilla adecuada actualmente. Sin tacón, aquí yo lo debatiría, ni tanto ni mucho, ¿de acuerdo? Lo ideal es que el tacón sea de 1 a 3 centímetros. Y bueno, en cuanto al tacón, pues es importante que igual no sea un zapato plano. Pues actualmente hay muchos modelos de zapatos y entre ellos vemos como tipo Converse o Vans que son como muy planos y eso tampoco es tan recomendable ya que puede llevar al paciente que tenga otro tipo de problemáticas como fascitis plantar, dolor en la espalda. Entonces el tacón igual se recomienda que sea de 1 a 2 centímetros, pero que la suela sea de goma. También en cuanto a la suela es importante reforzar el material, como les decía, no tiene que ser un material como de piel, porque muchos zapatos, sobre todo de hombre, son de suela de cuero y esta suela pues no permite que la marcha del paciente sea natural
Y cuando es de goma, pues esto sí se puede lograr. Y bueno, también complementaría que si es un paciente que ya necesita plantillas, pedirle que si va a comprar un zapato nuevo, también busque que tenga plantilla removible. ¿Esto por qué? Porque cuando van a utilizar su plantilla, pueden retirar esa plantilla que trae de fábrica el zapato y ya nada más colocan la plantilla que se mandaron a hacer y ya no es necesario que busquen un zapato más amplio. Que a veces pasa cuando el zapato no tiene plantilla removible, el paciente requiere un calzado de medio número o hasta un número más grande para que, pues al usar la plantilla no apriete el pie, porque pues tampoco está bien que el zapato esté ajustando más por la plantilla, pero eso no nos quita de que sí requiere esa plantilla. Entonces, buscar que muchos zapatos para paciente con diabetes ya tienen esta característica, esa es la gran ventaja, pero bueno, también hay otras marcas que no son como usualmente promovidos para pacientes con diabetes que tienen esta característica. Sería, ¿qué aditamentos ustedes utilizarían para que el paciente justamente realizara el autocuidado de sus pies, ¿no? En casa, ¿qué elementos no tendrían que faltar en la casa del paciente? ¿Qué piensan en ese sentido? Bueno, aquí me está mencionando algunos corta uñas, lima para uñas, muy importante, porque bueno, al pedirle que el corte sea recto, que es lo ideal, pues también a veces hay pacientes que tienen como bordes con picos. Entonces estos bordecitos se tienen que limar para que eviten que con algún pisotón o con alguna otra cuestión se pueda hacer una onicocriptosis que se pudo evitar solo con limar los bordes. Y bueno, también mencionan que medias compresivas, pues esto depende del paciente, ¿no? Si nosotros identificamos que el paciente tiene insuficiencia venosa, pues ahí sí serían necesarios. No todos los pacientes tienen necesidad de las medias de compresión porque pues no todos tienen insuficiencia venosa, aunque sí un gran porcentaje. Y bueno, dicen... Cremas hidratantes, humectantes. Ahí en ese aspecto lo ideal es que la crema sea neutra, que no tenga perfume, no tenga colorante y va a depender de la piel del paciente, pero algunas suelen ser un poquito más grasosas y se requieren para cuando hay un grado avanzado de resequedad, ¿no? Si el paciente utiliza calzado abierto o si el paciente de por sí así es la textura de la piel, hay que indicar ese tipo de cremas y pueden ser cremas comerciales. ¿Qué nos sugerimos que utilice el paciente? Las cremas que tienen la etiqueta de para diabetes y los aceites naturales, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar integrados con una crema de base. Sí, porque bueno, es muy frecuente que los pacientes usan alguna crema comercial para diabetes y muchas veces pues son más caras y pueden utilizar alguna crema neutra de cualquier otra marca corporal y pues les funciona bien siempre y cuando pues, sea frecuente, o sea, de uso diario. Y bueno, también... Antimicóticos para las uñas de los pies, pues eso también depende del paciente. Si el paciente no tiene ningún diagnóstico de micosis, no sería necesario porque a veces pues nos ha tocado que lo usan de forma preventiva y realmente si tienen una buena higiene en cuanto a la cuestión del secado, lavado diario, si tienen humedad, el uso de talco interdigital, no es necesario el antimicótico, pero pues sí, muchos de los pacientes sí tienen este diagnóstico, entonces ahí sí aplicaría. ¿Algún otro aditamento que ustedes consideren importante? El queratolítico es cuando el paciente tiene hiperkeratosis, regularmente es en la planta del pie, pero también podría ser en el dorso de los dedos, cuando tienen dedos en garra. También es muy común en el dorso del quinto dedo, que eso comúnmente es por el uso de calzado inadecuado, o sea que está muy justo en la punta del pie. Y también a veces lo indicamos cuando el paciente tiene hiperkeratosis en los laterales de las uñas, porque pasa que más que la uña enterrada es como que la hiperkeratosis que les crece alrededor de la uña y al poner el queratolítico en esa zona y realizar masajes hacia atrás en el lateral de la uña, como que va liberando la presión entre uña y piel y eso ayuda a que no se siga
enterrando esa uña, entonces los usamos en esas opciones. Hiperkeratosis de la planta o dorso de los dedos o en caso de hiperkeratosis alrededor de las uñas. Y creo que terminamos con esta lámina, justamente que son los pasos ideales o los pasos que nosotros tenemos que orientar o recomendar con el paciente, que va desde la revisión diaria de los pies, lavar los pies todos los días con agua tibia y jabón neutro, secar muy bien los pies, principalmente entre los dedos, si llegara a existir algún tipo de humedad o maceración. Que aquí, por ejemplo, yo agregaría que también una toalla especial para pies pequeñas sería un aditamento recomendable para todos los pacientes, porque muchas veces se secan con la toalla del cuerpo que ya está húmeda o es más gruesa y no cabe bien en los espacios interdigitales. Y en la siguiente que dice aplicar talco entre los dedos, pues eso depende también del paciente si presenta o no humedad, porque hay algunos que no tienen humedad. Pero bueno, ahí también podría ser un aditamento que podría necesitar el paciente. La crema humectante que ya hemos platicado, que debe de ser en todo el pie menos entre los dedos para evitar la maceración interdigital. Ahí usar calcetines de algodón que no tengan resortes ni costuras y como bien mencionaba Francis hace un rato, el caso de las medias compresivas en aquellos pacientes que tengan un grado importante de insuficiencia venosa y con visto bueno del angiólogo, las vamos a indicar. El calzado, ya platicamos ampliamente de las características del calzado adecuado, del corte de uñas y aquí principalmente dos recomendaciones. Una, utilizar corta uñas o lima de cartón, o bien acudir con el podólogo para que él sea quien realice el corte de uñas. Revisar el interior de los zapatos siempre antes de utilizarlos y esto con el objetivo de que el paciente explore y que vea que no está roto, que no tiene algún objeto que le pueda lastimar. Y por último, evitar caminar descalzo también en la medida de lo posible. Por nuestra parte sería todo. No sé si hay alguna otra duda. Creo que ya no hay dudas, entonces de igual forma, si en el transcurso del curso hay dudas, nos pueden escribir y ya nosotros sabemos que muchos no se pudieron conectar, entonces si surgen dudas, pues estamos abiertos a contestarlas. Gracias por su atención y seguimos pendientes.